Bien, queridos, comenzamos entonces con toda la energía en nuestra clase de Analicemos un discurso multimodal, ¿ya? Ese va a ser el tema de la clase del día de hoy, y para eso nosotros vamos a trabajar los objetivos número 3 y 5, los cuales se centran en el análisis crítico del discurso, considerando tanto elementos no verbales como verbales, y para eso la idea no es solamente quedarnos en el análisis, básicamente, sino en la evaluación también del mensaje. Para eso tenemos que recordar, yo sé que seguramente esto lo han visto en años anteriores, ¿qué es el discurso? ¿Sí? Me gustaría aquí que el Jaime Villanueva me pudiera contestar qué cree que es el discurso, qué él entiende por discurso. Jaime, ¿estás ahí? Sí, Muy bien, Jaime. Jaime, ¿qué entiende usted por discurso? como por ejemplo cuando alguien da un discurso, cuando alguien habla frente a muchas personas sobre algún tema. Ya, cuando alguien habla frente a muchas personas, ya, bien, nos Sí, acercamos bastante ahí. Si nosotros quisiéramos entrar al concepto duro de lo que es el discurso o concreto, mejor dicho, podríamos decir que el discurso es un texto puesto en su contexto. Tal como decía Jaime, es cuando nosotros emitimos un mensaje frente a otras personas, ¿ya? En un entorno determinado. A eso se le llama discursos. Hay discursos que son de carácter público, donde el grupo de personas va a ser un grupo masivo, ¿verdad? Mientras que hay otros discursos que son privados. Nosotros constantemente estamos emitiendo discursos. ¿Y por qué se llaman discursos? Porque están en un contexto determinado, es decir, están en una situación enunciativa con participantes ya específicos. A eso se le llama discursos. No solamente por estar en un espacio público quiere decir que van a estar emitiendo un discurso, sino que nosotros constantemente estamos emitiendo discursos. Los discursos pueden ser tanto orales como escritos, ¿ya? Para poder considerarlo básicamente discurso, tenemos que saber que debe estar en un contexto determinado. La publicidad en sí, por ejemplo, la publicidad que está en pancartas, son discursos. ¿Por qué razón? Porque básicamente están dirigidos a un público determinado, se encuentran en un contexto específico, ¿cierto? La publicidad que se realiza aquí en Chile no es la misma publicidad que vamos a encontrar en Estados Unidos, por ejemplo, sobre la Coca-Cola. Van a tener aspectos distintos porque están dirigidos a una población diferente. Y cuando nosotros queremos hacer un análisis del discurso, básicamente tenemos que observar no solamente el contenido del texto, sino también en qué contexto se encuentra inmerso y cómo es su composición. ¿Ya? De eso se trata el discurso. La idea es que nosotros en esta última parte del año comencemos a trabajar con este género, porque es un género que ha entrado fuertemente en el ámbito académico. Cuando ustedes salgan al mundo laboral o a la universidad, deme un segundito que estoy ingresando a las últimas personas y sí, y ahí me trabo un poco. Se van a dar cuenta que la parte de oralidad o la emisión de los mensajes es súper importante poder manejarlo para poder introducirse de manera adecuada en estos mundos, ya en el mundo académico, en el mundo laboral, porque cada grupo maneja discursos diferentes, ¿ya? Porque están situados en diferentes contextos. Entonces, la idea de hoy es que nosotros analicemos un discurso y podamos reconocer cuáles son sus características, cuáles son los puntos que nosotros debemos considerar al momento de construir un discurso y también emitir un discurso, ¿ya? Eso es como lo principal. Para eso, mis queridos, para poder motivar esta conversación, lo primero que vamos a hacer es observar un video. Como yo les mencioné hoy día, básicamente los objetos de estudio son dos videos, ¿sí? No vamos a tener que leer mucho, pero sí vamos a analizar un poco su composición porque tiene que ver básicamente con el tema que estamos abordando hoy, que es el texto puesto en contexto, ¿ya? Es decir, el discurso. Muy bien, para eso vamos a ver un video y tienen que responder las siguientes preguntas. No es necesario que las escriban, yo se las voy a preguntar, pero necesito que reflexionen en torno a las siguientes interrogantes. ¿Qué emociones les provocó el video? ¿Por qué? ¿Qué conclusiones pueden sacar a partir de él? ¿Qué recursos se utilizan en el video para generar estos efectos en el receptor? Por ejemplo, el mensaje, la música, la entonación. Ahí ustedes me tienen que decir cuáles son los recursos que provocan esos efectos en ustedes y cuáles son esos efectos. Si se emocionan o les causa temor,
angustia, ahí ustedes me tienen que especificar. Muy bien, para hacer eso, vamos entonces a ver. Acá está. Tengo que compartirlos con el audio. Denme un segundito, que si no ustedes no van a escuchar nada. Ya. Vamos a ver una propaganda danesa. Quiero que la observen con mucha atención para que puedan reconocer el tema y cuáles son los efectos que producen en ustedes a partir de los distintos recursos discursivos que va a utilizar. Comenzamos entonces. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Muy bien, queridos. Vamos a volver a nuestras preguntas iniciales. Y primero voy a dejar la palabra abierta para que me cuenten qué les pareció el video, qué les llamó la atención. Primero, cualquiera que quiera hablar aquí, ojalá sea más de uno para que no los tenga que estar sacando al azar. Cuéntenme. Soy todo oídos. ¿De verdad nadie se va a atrever a hablar? No puedo creer que los tenga que sacar de a uno. Ya, a ver. La Martina Vieira. Martina, ¿está ahí? Sí, ella está Muy ahí. bien, Martina. Martina, ¿qué le pareció el video? ¿De qué tema hablaba este?
Está bueno, yo encontré que estaba bueno y Ujú. de lo que hablaba era de que como que al principio todos se encasillaban como con ciertas personas y al momento de hacer preguntas Ujú. como que se dieron cuenta de que en realidad la gente sí tenía más cosas en común. Exacto, existían otro tipo de relaciones, ¿verdad? Con respecto a eso mismo, Martina, ¿qué emoción provocó en ti el video? No sé si provocó alguna emoción. ¿Está como medio dormida? ¿A alguien le No, produjo algún tipo de emoción el video que acaba de observar? A mí, profe, pero fue como am, ¿Cómo, una Maximiliano? emoción, pero no una emoción como no como, no sé cómo explicarlo, una emoción como, no una emoción como un estado de ánimo, sino una emoción como Ujú. como que, como pena, entre comillas, pero no una pena, es ¿Ya? como una emoción porque es como súper real lo que dice en ese video, y más que lo mezclan con música triste, entonces como que más te meten en el video. Claro, hay como una emoción, podríamos decirlo, o lo que a mí me pareció también, claro, no es específicamente la pena, pero sí uno se emociona al reconocer que cosas que está viviendo uno, por ejemplo, también se viven en otros países tan lejanos como los países daneses, que tiene que ver con este tema de la segmentación, los estereotipos, cómo vamos separando, encasillando a las personas y nos vamos dando cuenta a partir de ese experimento que vive ese grupo de personas que efectivamente hay más cosas en común que tenemos con las otras personas que efectivamente creemos lejanas, ¿cierto? Además que durante el video se juega mucho con el tema del discurso porque no solamente es lo que dice el video, sino también es lo que muestra y lo que escucha. Cada uno de esos elementos están jugando a favor de producir un efecto en nosotros que tiene que ver con esta especie de emoción, ¿verdad? Que va a generar, en algunos casos podría hacernos sentirnos conmovidos por alguna situación o sentirnos como empáticos, podríamos decir, sentir empatía por distintas situaciones que se está viviendo. Hay una imagen del video que yo no sé si ustedes alcanzaron a percatar, cuando hablaba de la gente que había sufrido bullying. ¿Ya? Se juntaban todos al centro y después decían quiénes fueron acosadores y se juntaba un grupo de personas y entre ese grupo de personas había un niñito chiquitito. Y de hecho, en ese momento como que ponen un plano cerrado sobre él y muestran como su cara de impactado, ¿cierto? O conmovido por la situación de asumir que era acosador en el colegio, ¿ya? Era un niño que eventualmente molestaba a los demás. Todas esas estrategias son pensadas efectivamente para producir justamente, Maximiliano, lo que usted mencionaba, producir ese sentimiento de emoción o sentirse conmovido por esta situación, porque lo que busca básicamente es entregar el mensaje, pero no solamente entregarlo para que nosotros escuchemos, sino que también para producir este efecto en nosotros y que el mensaje sea mucho más efectivo. Lo mismo va a pasar en el discurso. Se van a utilizar distintos recursos que no solamente van a ser verbales, sino que también van a ser no verbales y auditivos para producir una sensación en el receptor y que el discurso llegue de manera más fácil. ¿Sí? Esa es como la idea del análisis del discurso, que nosotros podamos observar no solamente el contenido, ¿cierto? Que es el que estaba reconociendo Martina, que es el que hablaba de los estereotipos, ¿cierto? De la segmentación, sino que también podamos observar cuáles son las otras características que tiene el discurso y que van a buscar provocar ese efecto en nosotros, es decir, van a provocar y tratar de convencer. De hecho, muchas veces en el tema de la publicidad, hay publicidad que nosotros manejamos simplemente por el tema de el sonido que tiene, por la musicalidad que tiene, ¿ya? Y a partir de eso nos acordamos de un producto. Por eso no es tan inútil el tema del análisis del discurso porque hay distintas estrategias retóricas que van a buscar provocar, convencer o atraer al consumidor o al receptor, ¿cierto? Para efectivamente poder generar un efecto en nosotros y obtener algo de nosotros, ¿ya?
Obviamente, el análisis del discurso lo que busca es que ustedes sean sujetos más receptivos con respecto a este tipo de estrategias y puedan establecer o evaluar críticamente estos discursos. Sobre todo ahora, chiquillos, que nosotros estamos expuestos de manera constante, ¿verdad?, a las redes sociales, y en las redes sociales se manejan una cantidad infinita de discursos que buscan provocar algo en nosotros, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes manejen cada una de las características del análisis del discurso. En este sentido, ya vamos avanzando un poquito más hacia nuestra actividad. Cuando nosotros queremos analizar el discurso, tenemos que tener en cuenta estos 3 factores. Uno, la situación de enunciación. Esto es muy parecido a lo que nosotros llamamos contexto, ¿cierto? A cuáles son todos los factores que intervienen en él, quién es el emisor, a quién está dirigido, si es público, es privado, ¿cierto? En qué lugar, en qué época también se hizo. Todos esos factores hablan de la situación de enunciación y van a hacer que los discursos varíen a través del tiempo. Porque seguramente, por ejemplo, en los años 50, un discurso de carácter racial fue mucho más significativo, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora, pese a que ahora, cierto, se están retomando porque se están dando cuenta que sigue habiendo una discriminación racial importante, ¿ya? Pero eso, la efectividad del discurso va a variar mucho en torno a la época en la cual se emite, a quién lo emite. Seguramente no va a provocar el mismo efecto. Aquí un discurso de esta índole lo emita una persona de raza negra o de raza blanca, podríamos llamar, aunque el concepto de raza en realidad es bastante complejo y peyorativo en algunos casos, que no me gusta mencionarlo, pero para que puedan entender bien el contexto. Varía mucho dependiendo de quién emite este discurso. Hay discursos que van a ser más creíbles, depende de dónde venga el discurso, ¿cierto? Y son elementos que nosotros tenemos que considerar al momento de querer analizar, ¿ya?, una situación como esta. Lo otro son el uso de los recursos lingüísticos y no lingüísticos. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero durante la campaña que nosotros acabamos de ver, que era un experimento social básicamente, el mensaje no se emitía de manera rápida, sino que iba estableciendo pausas y dejaba espacio para que el receptor pudiera ir realizando también algunas reflexiones y uniendo estas proposiciones que se van mencionando durante esta campaña, ¿ya? Esos corresponden a recursos no lingüísticos o paralingüísticos que tienen que ver con las pausas. También hay otros que tienen que ver con los movimientos corporales, como por ejemplo el uso de las manos. No sé si ustedes se fijan, ya en la clase por lo general trato de utilizar mucho las manos para poder explicarle a ustedes la mirada, ¿cierto? Estar la mayor cantidad del tiempo dirigiéndome hacia ustedes para que no pierdan la atención. Todos esos elementos corresponden al uso de recursos lingüísticos o no lingüísticos. También las entonaciones, el volumen de voz, cómo voy a emitir yo el mensaje, también va a provocar un efecto en nosotros, si voy a agregar música o no, corresponde justamente a estos elementos lingüísticos y no lingüísticos, principalmente del discurso. Y el último elemento, que es uno de los más importantes, diría yo, tiene que ver con la estructura interna de la argumentación. Por lo general, los discursos siempre van a buscar provocar algo en el receptor o en el contexto inmediato. Por eso se dice que los discursos en su mayoría corresponden a tener un carácter argumentativo. Es por eso que es muy importante analizar también la estructura interna del discurso. Y no me refiero a estructura interna como el orden en el que se presentan los argumentos, sino más bien a la calidad de los argumentos, cómo está construido, cuál es la tesis que tiene el emisor, cuáles son los argumentos, cuáles son sus respaldos o ideas que van a ayudar a sustentar esto. Aquí no estamos hablando de argumentos siempre que van a estar respaldados con un respaldo de autoridad, sino que también se van a utilizar muchos recursos emotivos, ¿cierto? Para poder convencer al receptor, ¿ya? Es por eso que yo les puse aquí esta imagen, porque grafica bastante bien lo que nosotros debemos considerar durante el análisis del discurso. Esta imagen que está acá, este esquema, ustedes lo han visto como desde octavo, me imagino, que tiene que ver con la situación enunciativa. Y aquí básicamente tenemos los elementos que entran dentro de una situación, que es el emisor, ¿verdad? El receptor, el mensaje, que correspondería a esto, a la estructura interna de la argumentación en este caso. Decir si el emisor va a ser un hablante, es decir, lo va a emitir de manera oral o de manera escrita,
qué código va a utilizar, cuál es el canal, también es importante considerar, porque ustedes sabrán que, por ejemplo, en los diarios existe un filtro también al momento de publicar cierta información, o tiene una línea editorial, es decir, una línea argumentativa súper determinada. No es lo mismo leer una noticia en La Cuarta que leer una noticia en el Mercurio, ¿cierto? Porque van a utilizar registros diferentes, están dirigidos a públicos distintos, seguramente el tipo de información del Mercurio va a ser distinta también a la de La Cuarta, que lo que busca es abarcar un público mucho más común o popular, podríamos decir, y mostrar noticias quizás más entretenidas que tienen que ver con el espectáculo, para poder cautivar también a ese tipo de lector que él tiene. Cada uno de los discursos van a ir variando según estos elementos, según quien emite el mensaje, según quien recibe el mensaje, el contexto en el cual se va a encontrar, ¿ya? Eso va a hacer que varíe. Entonces, mis queridos, para poder hacer nuestra actividad del día de hoy, lo que vamos a hacer básicamente es observar una charla TED, que ya yo se la mencioné el otro día en la presentación de lo electivo. Es un tipo de charla que está entrando fuertemente, no solamente en el mundo académico, sino en el que tiene que ver con las ciencias, para mejorar el desarrollo de la Tierra. Sí, las charlas TED se caracterizan por ser básicamente exposiciones de diálogo donde el emisor del mensaje busca compartir con la audiencia un tema de su interés, ¿ya? Esperando, obviamente, que la audiencia también se sienta reflejado o relacionado con ese tema. En este caso, la charla que nosotros vamos a observar el día de hoy se llama El peligro de una sola historia, de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, utilizando la siguiente tabla. Esto es lo que tienen que hacer. Vamos a hacer un análisis del discurso en sus 3 puntos. El primero, análisis de la situación. Ustedes tienen que responder primero o reconocer el tema. Para eso se deben preguntar cuál es el tema de argumentación. Después, reconocer cuál es el propósito o finalidad. Y para eso deben responder la pregunta: ¿para qué se argumenta o qué desea conseguir con lo que está diciendo? ¿Ya? Después, participantes. ¿Quién es el enunciador? Bueno, aquí ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Y quiénes son los receptores? ¿A quién va dirigido su mensaje? Después, contexto. ¿En qué situación se encuentran? Obviamente tiene que ver con este contexto de charlas TED. Y el canal. ¿Cuál es el medio que permite la transmisión del mensaje? Que en este caso sería nuestro medio audiovisual. Ahí ya les voy adelantando algunas respuestas. Después, analizaríamos los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Para eso, ¿qué es lo que deben reconocer? Entre los recursos no lingüísticos, como estamos hablando simplemente de una persona que va a hablar o emitir un mensaje oral, tienen que fijarse en su apariencia, en la gestualidad, ¿cierto? Los movimientos corporales que utiliza, en la entonación también. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos que utiliza? Como por ejemplo recursos retóricos, interrogantes que planteen, figuras retóricas, las reiteraciones, ¿verdad? Todos aquellos elementos que nosotros hemos visto durante la argumentación y que sirven como elemento persuasivo, ¿ya? Eso los tienen que colocar Miss, acá. Dígame. en esos recursos no lingüísticos, ¿cómo Ujú. qué podríamos poner como una respuesta? Como por ejemplo, utiliza ciertas entonaciones, el volumen de voz para dar énfasis a algunos conceptos, ¿ya? Ahí cuando usted lo vea, Jaime, se va a dar cuenta, porque los discursos por lo general no son planos, sino que busca marcar la importancia de algunos elementos a partir de la entonación, volumen de voz o los movimientos corporales que ella va a realizar, ¿ya? Es eso Ah, ya, principalmente, gracias. ¿sí? Lo importante es que puedan reconocer como la función que va a tener. Después tenemos el análisis de la estructura. Aquí a grandes rasgos, chiquillos, yo no quiero que se extiendan mucho con las respuestas, sino que básicamente vayan reconociendo los puntos centrales. En la respuesta del análisis de la estructura argumentativa tenemos la tesis, y ahí ustedes se tienen que preguntar por cuál es su postura, qué piensa al respecto del tema, ¿ya? Recuerden que la tesis es la posición que nosotros vamos a tomar sobre un tema polémico. Y después en la argumentación, de dónde se construye su posición, ¿ya? ¿Cómo le da validez a su postura? Es decir, aquí, ¿cuáles serían como sus argumentos principales, podríamos decir? O cuáles son las razones presentadas por la emisora para tener esa posición, ¿ya? ¿A qué apela ella? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Básicamente que nosotros reconozcamos cuáles son las características de un discurso de manera específica. En la plataforma, yo le subí este archivo, ¿ya? Dice en una sección de tarea, en la última, en realidad, dice clase hoy,
ahí está el archivo en Word de esta ficha, para que ustedes la puedan completar. La van a completar de manera grupal. Si quieren pueden tomar apuntes durante el video para que después, en el último tramo de la clase, cuando nosotros nos juntemos, puedan discutir y responder esta ficha y después subirla a plataforma, ¿ya? Para que lo hagamos de esa manera. Entonces, mis queridos, vamos a comenzar a ver el video. Recuerden que la ficha está disponible en la plataforma para que no le estén sacando pantallazo y les sea más fácil completarla. Va a ser una actividad de carácter grupal, así que vamos a ver primero el video y posteriormente contestamos las preguntas, ¿ya? Vamos a compartir nuestro video con el sonido de la computadora. Ahí sí. Ya. Y mucha atención, chiquillos, porque ahora va a comenzar la charla de Chimamanda. Cuento historias y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años, a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leía eran libros infantiles ingleses y estadounidenses. También fui una escritora precoz. Cuando comencé a escribir a los 7 años, cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón que mi pobre madre tenía que leer. Escribí el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas, hablaban mucho del clima. Qué lindo era cuando el sol había salido. Eso a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mango y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leía bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera qué era. Muchos años después, sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre. Pero esa es otra historia. Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia. Porque yo solo leía libros donde los personajes eran extranjeros. Estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chino Achebe y Kamara Lai, mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate, cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podían existir en la literatura. Comencé a escribir sobre cosas que reconocía. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí. Avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos. Pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvaron de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana convencional de clase media. Mi padre fue profesor, mi madre fue administradora y teníamos, como era de costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplí 8 años, un nuevo criado vino a su casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba de él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, «Come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada?» Yo sentía gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida.
pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos yo no me identificaba como africana. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana. Aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi maravilloso vuelo desde Lagos hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajos de caridad en India, África y otros países. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide. Creo que esa historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas, escribió: tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Me río cada vez que leo esto, y hay que admirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo de una tradición de historias sobre africanos en Occidente, donde el África subsahariana es un lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. Comencé a entender a mi compañera estadounidense que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esa única historia. Al igual que un profesor quien dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él. Un hombre educado de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre. Entonces, no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Habían debates sobre la inmigración y, como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimos de mexicanos. Había un sinfín de historias de mexicanos como gente que saqueaba el sistema de salud escabulléndose por la frontera, que eran arrestados en la frontera y cosas así.
Recuerdo una caminata en mi primer día en Guadalajara, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa, el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la única historia. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la única historia sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso en las estructuras de poder en el mundo y en Cali. Es un sustantivo cuya tradición es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Encali. Cómo se narran, quién las cuenta cuando se narran, cuántas historias son contadas, en verdad depende del poder. El poder es la capacidad, no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. El poeta palestino Murit Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con en segundo lugar. Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos americanos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano. Y era una verdadera lástima que los jóvenes estadounidenses fueran asesinos en serie. No. Obviamente estaba algo molesta cuando dije eso, pero jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Ahora, no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leí de Tyler Updike, Steinbeck y Gaskill. No tenía una única historia de Estados Unidos. Hace años, cuando supe que esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles que mis padres me habían hecho. Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor, y en una familia muy unida. Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi prima Polly murió por falta de atención médica. Mi amiga Coloma murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua. Crecí bajo un régimen militar represivo que daba poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche, pero sobre todo, un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo y las hay deprimentes, como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona.
La consecuencia de la historia única es que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. ¿Qué hubiera sido si antes de mi viaje a México yo hubiese seguido los dos polos del debate sobre la inmigración, el de Estados Unidos y el de México? ¿Y si mi madre nos hubiera contado de que la familia de Fide era pobre y trabajadora? ¿Y si tuviéramos una cadena de TV africana que transmitiera diversas historias africanas en todo el mundo? Es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe llama un equilibrio de historias. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi editor nigeriano, Muktawa Kari, un hombre extraordinario que dejó su trabajo en un banco para ir tras sus sueños y fundar una editorial, se decía comúnmente que los nigerianos no leen literatura. Él no estaba de acuerdo, pensaba que las personas no podían leer, leerían si la literatura estuviera disponible y fuese asequible. Después de que publicó mi primera novela, fue a una estación de TV en Lagos para una entrevista. Una mujer que trabajaba allí como mensajera me dijo: realmente me gustó mi novela, no me gustó el final. Ahora debes escribir una secuela y esto es lo que pasará. Siguió contándome sobre qué escribiría en la secuela. Yo no solo estaba encantada, sino conmovida. Estaba ante una mujer de las masas de nigerianos comunes que no se suponían eran lectores. No solo había leído el libro, sino que se había adueñado de él y sentía que era justo contarme que debería escribir en la secuela. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Funmi Onda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía del corazón hecha en un hospital de Lagos de la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés y pidgin, Igbo, Yoruba y yo, mezclando influencias desde Jay-Z a Fela, a Bob Marley hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes. Y si conociera a Nollywood, lleno de gente creativa, haciendo películas con grandes limitaciones técnicas. Estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio en extensiones capilares, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan pero siguen teniendo ambiciones. Cada vez que regreso a casa, debo confrontar las causas de irritación usuales para los nigerianos. Nuestra fallida infraestructura, nuestro fallido gobierno. Pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno y no por causa de su gobierno. Dirijo talleres de escritura en Lagos cada verano y es impresionante ver cuánta gente se inscribe, cuántos quieren escribir y contar historias. Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes y proveer de libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías y de organizar muchos talleres de lectura y escritura para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar. Pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Les dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Estaban sentados leyendo el libro, escuchándome leer y recuperamos una suerte de paraíso. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la única historia, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Gracias. Ahí sí. Muy bien, querido. Retomamos entonces y terminamos con la charla TED que tenemos que analizar.
Una charla bastante interesante, ¿cierto? Porque no solamente nos presenta un tema determinado, sino que va mezclando distintos temas que son de interés de la escritora en este caso. La idea, mis queridos, como ya les mencioné antes, es que ustedes puedan ir utilizando esta tabla que ya está disponible en plataforma para analizar el discurso de esta escritora nigeriana, ya que nos habla acerca del peligro de una sola historia, ¿sí? Para eso recuerden que nos vamos a tomar un tiempo, nos vamos a tomar 15 minutos para que ustedes puedan completar de manera grupal esta tabla y la puedan subir a plataforma y posteriormente vamos a hacer su revisión. Así que vamos a pausar un poco esto, vamos a pausar nuestra grabación y retomamos en 15 minutos con los grupos, ¿ya? Cuando ustedes estén trabajando de manera grupal, ahí yo voy pasando por cada grupo y tomando su asistencia.